buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de su programa Hablando de libros y otras cosas, una cultura para vivir mejor. Su amiga Lupita Calzadillas le da la más grata bienvenida, esperando que estén en sus hogares disfrutando de este fin de semana. Y yo sé que sí, un calorcito por ahí, pero hay que disfrutarlo porque vendrán aquellos días helados también en diciembre y hay que disfrutarlos como sea el día, pero hay que vivirlos. Acuérdense muy bien, es muy importante que todos demos gracias a Dios o que demos gracias por tener un día más. Agradecerles a aquellas personas que nos acompañaron ayer precisamente de aquí de Agua Prieta del DIF. Por ahí un saludo a Susi, una enfermera, a Don Beto, porque pues fuimos a Hermosillo, un grupo de personas, un grupo de mujeres para checarnos. No estamos en el mes de la mamografía, ¿verdad? No estamos en octubre con lo del cáncer de la mujer y todo eso, pero sí es importante recordar un poquito que siempre hay que estarnos checando, más de 35 años para arriba, si hay antecedentes en tus hogares de algún cáncer de seno, si de 40 años en adelante, todas las mujeres, pues hay que estarnos de todos modos revisando para pues prevenir todas aquellas enfermedades que se presenten. Así que muchísimas gracias, don Beto, don Susi, pues por llevarnos allá a Hermosillo y por volver, pues gracias a Dios, por volver muy bien, pues aquí estamos y trayéndoles un programa pues muy bonito que espero yo que de quien hablemos hoy ustedes se lleven pues un recuerdo grato y que también vean por ahí su historia porque está preciosa. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en otra emisión más de Hablando de Libros, ¿sí? Y de autores de grandes obras que se dan en el curso del desarrollo de la humanidad en esta situación. Hoy nos toca hablar de una persona bastante interesante porque es una persona que se desarrolló en un ambiente, pues vamos, podemos decirle una hostilidad, ¿no? Porque tenía unas deficiencias que tuvo durante su desarrollo, que no visual y auditiva, una persona que no veía y una persona que no escuchaba. Vamos a hablar de Helen Adams Keller, una mujer que nació en los Estados Unidos, una persona que dejó grandes experiencias, una historia de lucha, una historia de pundonor, que se dio precisamente acá en el norte. De las muchas historias que hay de mujeres que pues son luchadoras, que son emprendedoras y que son grandes, yo le llamo faros o guías para aquellas personas que necesitan en ocasiones tener una razón y un motivo para encontrar pues razones para en esta vida. No tanto el destacar por destacar para que te digan y aparezcas a 8 columnas, pero destacar para que te sientas a gusto con tu vida y con lo que haces y sentirte cómodo o cómoda con esa realidad que tenemos. Así es. Y hablando ya de esta mujer, Helen Keller, Helen Adams Keller, ¿verdad? Que nació el 27 de junio de 1880, como dice usted, en Tucumbia, una pequeña ciudad rural de allá de Alabama, en Estados Unidos, y que fue hija de un capitán, Arturo Henry Keller, y Kate Adams Keller. Ella nació con vista y audición completa, ¿verdad? Ella nació normal, fue una niña normal al concebirla, pero por ahí vamos a ver por qué queremos hablar de ella, por qué es tan importante esta mujer, una activista, escritora, y saben por qué es la característica que la identifica, es que ella era sorda ciega, ¿verdad? Sí. Entonces una característica que ella adquirió a los 19 meses de edad por una fiebre grandísima, o sea, una fiebre fuertísima, pues ella adquirió esta discapacidad, la cual pues le fue acarreando grandes problemas que pues viendo un poquito su historia, pues la gente, pues en ese tiempo no había, por ejemplo, la meningitis. En ese tiempo no sabían de dónde había, fue un misterio esa enfermedad, no supieron de dónde vino.
cuál era, le llamaron una enfermedad del cerebro o fiebre del cerebro solamente, porque pues no supieron darle un nombre, todavía no existía. Y hoy, por ejemplo, los grandes doctores o pues ahorita le atribuyen a que pudo haber sido una escarlatina o meningitis, lo que ella sucedió a sus 19 meses de edad. Sí, bueno, en realidad las enfermedades, recuerden que no son inocuas siempre. El simple hecho de tener una fiebre de arriba de 40 grados puede dejar esas secuelas sin haber ninguna infección que afecte al cerebro. ¿Por qué? Porque las temperaturas altas, por arriba de 40, ya dañan la fisiología, ya dañan el funcionamiento normal, produciendo lesiones que llegan a, como consecuencia, ocasionar la muerte de células nerviosas o donde se está afectando el problema. Pero bueno, lo importante de esta mujer es que fue una persona, incluso fue una mujer líder, una mujer que, válgame, se atrevió a hacer muchas cosas que todavía hoy mucha gente no se atreve a hacer. ¿Sí? Una mujer que creció en un ambiente pues mayoritariamente dominado por hombres, entonces y logró desarrollar muchas cosas. Lo que sí hay que hacer notar, porque es algo que no podemos quitar de lado, es que en este caso ella nació pues en la cuna de una familia pues que tenía una buena posición socioeconómica. ¿Sí? Fueron familiares muy directos de presidentes de Estados Unidos y de gente pues que ha sido y ha tenido un papel importante en la Unión Americana. ¿Sí? Su padre y familiares pues fueron miembros incluso del ejército del confederado, del ejército del sur de los Estados Unidos cuando fue la guerra civil. Nada más que ellos, cuando perdieron la guerra, pues se vieron limitados económicamente, ¿no? Siempre el perdedor, pues, le termina afectando los estragos de una guerra, de una lucha. Así es. Cualquiera que haya sido pues la enfermedad, de verdad que se esperaba que Helen no sobreviviera, que ella muriera, pues, y cuando la fiebre bajó, pues la familia de Helen pues pensó, ¿no? Se puso muy feliz y pensó pues que la niña iba a estar otra vez bien y que ella iba a tener una vida normal. Pero pues su madre intuitiva y viendo también pues que no hacía, por ejemplo, la niña no asistía o no daba muestras de algún cambio cuando se sonaba la campanita, pues en aquellos tiempos ya ve que se sonaba la campanita para decirle a los miembros de las familias pues que vinieran ya sea a comer, al almuerzo, a la cena, entonces para que se fueran acercando. Y su mamá pues siempre estuvo al pendiente de Helen, y cuando ella pues se oía lo que era la campanita, la niña no daba muestras de ningún cambio. Entonces ella empezó a observarla de mejor forma y se dio cuenta pues que la niña estaba sorda, pero también al pasarle la mano por su carita, también veía que la niña no hacía ningún aspaviento, ni siquiera de menear los ojitos, ¿no? Para ningún lado. Entonces se dio cuenta que la niña pues era sorda, que no veía. Entonces ahí empezaron los problemas, reales problemas, porque ella empezó a crecer, Ellen, empezó ella a estar con su mamá más que nada, o sea, la relación era con su madre, porque ella es la que estaba ahí, la que le tenía paciencia, la que le tenía tolerancia, la que encontró una forma también de tenerla quieta, porque pues la niña se desesperaba porque no sabía cómo comunicarse, no sabía cómo hacerse escuchar. Entonces la niña pues tuvo rabietas, berrinches, ella nomás se enojaba o no se hacía lo que ella quería, pues ¿qué era lo que pasaba? Que tiraba las cosas, empezaba a tirar los platos, la comida, empezaba a tirar jarrones. Entonces la gente de ahí le tenía realmente miedo a la niña y a la enfermedad que ella tenía, según aquellos tiempos, ¿no? Era una enfermedad. Entonces le tenían un terror a la niña. Los mismos familiares, la única que podía pues controlar a Helen pues era su madre, ¿no? Y lo hacía por medio de un pequeño dulcecito para poderla controlar y tenerla asentada un ratito. Entonces, pues fueron muchas cosas que tuvieron que ir aprendiendo tanto su mamá como ella, ¿no? Para poderse comunicar, porque no había esa comunicación con los demás.
Y, y bueno, tuvo esa enfermedad. Los padres, aquí algo bien interesante de hacer notar es que los padres pues estuvieron pendientes y estuvieron ayudando a que esta jovencita, cuando era pequeña, pues tuviera el mejor desarrollo posible, ¿sí? De contratar a una persona que la cuidó y que estuvo con ella toda su vida hasta que esa persona falleció. O sea, era su tutora, su guía, pues algo así como una madre sustituta, ¿no? Pero esta mujer pues, estudió primaria, hizo secundaria, preparatoria, hizo una carrera y se tituló, la mujer esta, Helen, ¿sí? Y estudió en las mejores escuelas que había en aquel tiempo en los Estados Unidos. De hecho, fue la primera persona sordo-muda en la Unión Americana en titularse en una carrera, ¿sí? O sea, fue una persona de grandes logros, ¿no? Pero era una mujer con un espíritu, pues, no, podríamos decir cristiano, ¿no? Porque siempre veía por el bienestar de los demás, ¿sí? Fue una persona que fue muy luchadora, muy inquieta, ¿sí? Dentro de las cosas que ella le tocó vivir, porque realmente pues con la fortuna que tenía su familia, con la comodidad en la que ella vivía, pues pudo haber escogido haberse quedado en casa, que le administraran ¿Cómoda? así, lo que le tocaba de gastos para su manutención, cuando heredó, etcétera, y pudo haber hecho eso. Sin embargo, fue una mujer que fue muy activa, ¿no? Social, política y económicamente en la Unión Americana, ¿no? Cuando en su época de joven se unió al Partido Socialista de los Estados Unidos en 1905. Tenía 25 años esta mujer cuando ingresó al Partido Socialista de los Estados Unidos, ¿sí? También trabajó para apoyar a los trabajadores, ¿sí? Fundó la Asociación Americana para los Ciegos. Sí, ella en Estados Unidos recaudó fondos para echar a andar esa asociación, porque pues ella vivió esa realidad. Vivió. Y aquí viendo un poquito de lo que es la vida, perdón, doctor, Sí. de Ellen, pues de cómo se iba desarrollando, cuando ya fue un tiempo muy difícil, ella cumpliendo 8 añitos, que fue cuando encontraron a esta institutriz, a esta mujer que vino a apoyarles. De hecho, ella, entre el capitán y su mamá, había conflictos, porque el capitán quería enviar ya a la niña, vivía por ahí un medio hermano también con hijo del capitán, ¿no? Con ellas. Su mamá pues era joven, su mamá Kate era joven y ya una persona madura, adulta, pues era el capitán, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, catalogaban a este Helen como una personita loca, o sea, una enferma mental, por todos los berrinches y por todo aquello que ella hacía. Es más, a una de las pequeñas con las que convivía, y de verdad que tenían mucho que, como una amistad, bueno, que con la que convivía más, también por una de las rabietas la correteó con un arma, que era un cuchillo, ¿no? Entonces, por esa razón, pues la creían loca, la creían un monstruo a esta niña, y todo el mundo le decía al capitán, pues que la enviara al hospital psiquiátrico. Pero su mamá la defendió, y su mamá estaba en eso, pues estaba en que, ¿sabes qué? No vamos a enviar a Helen, todavía puede haber alguna ayuda extra. Yo siento que no está enferma mentalmente, porque ella era muy inteligente, a pesar de lo que estaba sucediendo, de que los manejaba, simple y sencillamente manipulaba a todo el mundo allí, pues. Entonces, inteligente, híjole, lo único que quería era ella expresarse, pues, hacerse escuchar de una u otra forma, pero no podía, pues. Bueno, pero eso es algo, ¿no? Y eso es algo que sucede con todas las personas que tienen discapacidades, ¿no? Una persona que no puede hablar, por ejemplo, expresarse de manera oral, de otra forma, y si no logra comunicar lo que siente o lo que quiere, pues muchas veces vienen reacciones que se pueden malinterpretar como de violencia, como de hostigamiento hacia los demás,
cuando esa persona lo único que tiene, pues es que no No sabe es, cómo decir, me duele, tengo miedo, quiero hacer esto. Entonces, no es y comprendida, si pues los demás nadie la comprende. no le comprenden, no comprenden lo que hace, pues definitivamente eso hace que ella en aquellos momentos y en aquellas edades, pues se quejara. Ahora, todos sabemos que en la infancia, a cómo se educan a los niños, hay unos niños que son medio canijillos, que se abusan de las deficiencias de otros según yo, para divertirse, ¿no? Pero generalmente pueden ser hasta situaciones de maltrato, ¿no? En lo que hemos hablado, una de las situaciones del bullying, ¿no? Pero esta mujer, pues venció todas esas barreras, obstáculos que le presentaba la vida. De hecho, cuando quisieron ellos, los padres, hacer todo esto, se le dio la oportunidad a Kate, o se le informó a Kate que había un instituto ya para estas personas con deficiencia en cuanto a lo que era la ceguera. No era para las personas que eran sordas, pero ahí encontraron a esta personita, María Ann Sullivan, ¿verdad? María Ann Sullivan, perdón, que ella pues quedó huérfana muy pequeña. Ella se crió en un orfanatorio, y en ese orfanatorio ella también tenía una deficiencia en sus ojos. Entonces ahí la operaron en ese orfanatorio, pero también quiso ella estudiar, quiso adentrarse pues para poder ayudar a los demás. Entonces Marianne fue una pieza clave para que Helen Keller pues pudiera ella crecer y crecer de una forma positiva. Cuando llegó al hogar, porque ellos fueron especialmente allá donde estaba Marianne, donde estaba ella, pues fue el capitán a platicar ahí a ese orfanatorio. Era un instituto ya era un instituto, fue a platicar con el rector, y pues le dijo lo que ellos tenían, cómo se desarrollaba su hija, los problemas en los que se presentaba, y pues que querían darle una oportunidad para cambiar su destino. Entonces, ahí es donde va Marianne. Ella pues se siente un poquito con el rector porque toda la vida ha estado ahí trabajando, ha estado ayudando, y hasta le dice, ¿no?, que si ya se quieren deshacer de ella, ¿no?, pues porque ella no quería irse tan lejos. Y sin embargo se adentra Marianne Sullivan y se va, llega a la hacienda, a la casa de Helen, y claro que luego se pone ella a observar qué es lo que está sucediendo alrededor de Helen para empezar a trabajar con ella. Entonces, muy buena institutriz, como dice doctor, tutora, la enseñó desde el principio a que tenía que ser fuerte. Es más, ni eso tuvo que ver. Ella ya trabajaba con el lenguaje de señas, y la hizo que aprendiera el lenguaje de señas a fuerza, dijo el otro, ¿no? A la fuerza, agarrándole la manita y viendo ahí, trabajando con ella, pues poniendo en sus manos, ¿no?, las señas para poder que ella empezara a pedir lo que quería, porque la niña sí podía emitir sonidos en su garganta, pero lo que les asustaba es que nada más eran gruñidos, pues no sabía hablar, pero empezó a aprender con el método que tenía Marianne Sullivan, y empezó a aprender a hablar. Lo que quería ella, lo tenía que pedir. Lo primero que aprendió ella fue la muñeca, porque quería una muñeca que traía Marianne Sullivan en su mochila, de hecho, y ahí es donde ella aprende y le agarra la manita para que diga con señas que es una muñeca. Y hasta que no le dijo y empezó a hacer las señas de lo que era el objeto, entonces le dio la muñeca. Entonces ella vio que sí había posibilidad de que Helen pudiera aprender algo más de lo que ahí había. Y regañó a los padres, no crea, por ahí les dio una zarandeada también, porque la forma en que la estaban criando era dándole todo le daban, pues es que no sabían tampoco los papás cómo tratar esa situación, y todo le estaban dando, y el premiecito ese que le daban, que era el dulcecito, también tuvo que cambiar por ahí. Entonces, interesantísimo. De verdad que yo les digo a ustedes, lean la historia. Por ahí hay un libro que dice, bueno, que cambiaron un poquito el título también, pero en aquel entonces era La historia de mi vida, Helen Keller, ¿no? Y también, pues, hay por ahí una película que se llama El milagro de Helen Keller.
O también pueden ver la película de Marianne Sullivan, porque no podemos hablar de Helen Keller si no hablamos también de Marianne Sullivan. O sea, tenemos que hablar de las dos por la inteligencia de cómo tratar a estas personas, de cómo dio un paso más allá, pues el trabajo de Marianne Sullivan y cómo Helen Keller, pues aprendiendo todo eso con aquella entereza, con aquella valentía y aquella fuerza que tenía, Dios mío, esta niña, pues cómo también pudo salir adelante y pudo enseñar a los demás. Pero siempre juntas, después de que ellos vivieron y se hicieron amigas, porque Ellen no la aceptaba. No la aceptaba porque vino a cambiar radicalmente su vida y porque tuvo que separar un poquito a los papás para poderle enseñar. Tuvieron que reaprender. De hecho, su mamá empezó a aprender también el lenguaje de señas para poderse comunicar. Y en la familia tuvieron que aprender a comunicarse con Helen, pues ya no era de la misma forma. Entonces, cuando había esos berrinches y todos, iba y buscaba Helen Keller iba y buscaba a su papá y sabía que ellos la iban a proteger, pero no, miren, tesonera, lo que era Anne Sullivan, ella les dijo, detuvo todo eso y les dijo, ¿saben qué? Aunque ellos no querían despegarse, pues, ellos no querían despegarse de Helen, por ejemplo, su mamá, Kate, no quería despegarse sentimentalmente, emocionalmente, no quería despegarse de la niña. Entonces tuvo que apartarlas de su lado también un tiempo, apartarlos para poderla ayudar fuera de la casa, porque dentro de la casa no pudo hacer. Y aquí pues, podemos hacer un paréntesis, ¿no? Porque si tomando la historia esta, cuando Sullivan reeducó, reformateó lo que había, lo que era Helen Keller, si se dan cuenta, aplicó la cultura del esfuerzo, la cultura de que tienes que hacerlo por ti misma. Sí, está difícil, parece imposible, pero tenemos que encontrar el punto para que esto sea posible. Entonces, esa historia es una historia muy interesante porque hizo posible que una persona que sin ver y sin oír, o sin oír bien, lograra hablar, lograra hacer muchas cosas que hizo en su vida, ¿sí? Una mujer que fue preparada, pues. Los padres, pues en su momento, haciendo las cosas, como tú dijiste, Lupita, acertadamente, buscando en lo que ellos tenían conformado en su educación de cómo tratar a esta niña, pues parecía que estaban haciendo todo lo contrario de lo que ella necesitaba. Así. Que es una buena, de hecho yo creo que es una buena historia para leer hoy los padres, no los padres que tengan hijos con debilidad. Para todos nosotros, para todos nosotros, porque esa cultura, ese esfuerzo que se le enseñó a desarrollar a esta mujer, es algo que cómo hace falta hoy. ¿Por qué? Porque es una cultura, un esfuerzo, pero bien planteado, con responsabilidad. Tan así que esta mujer, por ejemplo, Helen Keller, pues como les digo, tuvo hasta tiempo para luchar por derechos de trabajadores, el voto de la mujer, que la mujer le reconocían el voto en su momento ya en los Estados Unidos, ¿sí? Una mujer que fue una gran luchadora social, ¿sí? Después en 1924, eso fue hasta 1924. En 1924 se retira de la actividad política, o sea, termina ella su ciclo y se enfoca, porque se da cuenta que ahí es donde hay que hacer más y hay que encontrar y hay que dejarle un legado a todas las personas que están en la situación y condición como ella estaba. Y fue cuando empezó a trabajar para darle solución a todas aquellas personas que vivían en aquel país, para que no veía, aprendía a leer el sistema de leer por señas o el sistema escrito a través del sentido en los dedos para leer, para entender al mundo, para poderse comunicar, ¿sí? Gente muda. Entonces,
fue un gran trabajo que esta mujer realizó. Muchísimo. Fue un gran trabajo. Y por ahí comenté yo que fue la primera palabra que habló ella fue muñeca. La habló en señas, ¿eh? La primera palabra porque todavía no podía emitir el sonido como debía ser, ¿verdad? Sí. Pero sí lo hizo en señas. Pero la primera palabra que ella conoció, que sintió y que vio y que le gustó muchísimo a ella, a Helen, fue la del agua. Agua. Cuando ya supo qué era, ella misma emitió la voz, el sonido y dijo agua. Entonces le encantó sentir, jugar con el agua, saber que eso era el agua y cómo lo podía pedir. Entonces, por eso les digo, fueron grandes logros, poco a poquito se fue dando todo esto, hasta llegar a la mujer que usted ha descrito, doctor, a esta mujer luchadora, a esta mujer que escribió para poder ayudar a tantos y tantos, esta mujer que se adentró, que no tuvo esos límites que a veces nosotros tenemos, aunque como hemos trabajado y como hemos platicado, que nosotros nos los ponemos en nuestras cabezas para poder hacer las cosas, que claro que sí debemos de tener prudencia, pero no límites tan acentuados para poder hacer aquello que nosotros quisiéramos hacer, trabajar con nuestros sueños y nuestras metas. Es que el límite siempre va a estar la línea que no puedes cruzar. Pero antes de cruzarla, hay que tratar de saber qué hay después de que cruzaste la línea. Hay que prepararse para lo que viene después de cruzar esa línea. O sea, eso es lo importante. Y eso es algo que esta mujer realizó en el mundo, porque también anduvo por todo el mundo viajando, dando conferencias, enseñando lo que estaban haciendo en Estados Unidos para que otras naciones lo desarrollaran. Fíjate una cosa bien curiosa, creo que su abuelo, ellos eran de Europa, suizos creo que su abuelo fue un hombre que trabajó con personas con discapacidad, ¿sí? El abuelo de Keller. Entonces ya hay como que una referencia. Una referencia. Y bueno, es una historia que le quisimos traer porque le dio tiempo para todo eso, le dio tiempo hasta para hacer libros, para contar libros de su vida, libros de lo que ella vivió, de lo que ella tuvo que pasar para salir adelante. Y lo más importante, libros que no hablan de la autolástima. Exacto. De que, ay, pues yo estoy fregado porque no pude, etcétera, etcétera. Ella fue otra historia, aunque claro, tenemos que aclarar esta situación. Creció en un país, en una época, porque esa época donde ella creció fue una época donde no había muchas libertades, sin embargo, de una manera u otra se reconocía cuando había una labor que tenía una causa que realmente valía la pena apoyar o sacar adelante. Que influyó su estado socioeconómico para hacer todo lo que hizo, pues claro que influyó, sin embargo escogió hacerlo, porque pudo haber escogido igual haberse quedado en casa, pues sin hacer nada, haber aprendido todo lo que aprendió y no haberle dado el uso que le dio. Y la traemos a colación, bueno, porque son cosas que creemos que deben de ser, pues si no emuladas al 100%, porque ella vivió en una situación, en una condición, en un estado determinado. Hoy no, las cosas no van a presentarse igual. Sin embargo, cuando lo traemos ahora en esta emisión nosotros, porque cuántas familias habrán de personas, niños, adultos, no sé, que tengan problemas para crecer, para desarrollarse, para vencer obstáculos. Y bueno, que sepan que hay historias de gente que ya caminó por donde algunos hoy están caminando o estamos caminando, ¿sí? Entonces, esto es bien importante de entender, de comprender y pues hizo muchas obras, ¿no? Muchas obras. Hay dos muy famosas de ella, la que tú mencionaste ahorita, Lupita, que es la historia de mi vida y Luz en mi oscuridad, ¿sí? Entonces, esas son obras literarias que valdría la pena leerlas, porque igual son como biografías, pero de algo que sí existió. Porque en veces nos ponemos a leer libros de autores, de obras, pero que están creadas en la ficción de la mente de la persona y buscando y vendiendo bueno, yo le llamo la seducción del hambre de la historia
de la aventura, ¿no? Aquí no es, aquí sí fue una aventura, aquí se dio una historia, pero de alguien que no escogió, para empezar, a ver, seguramente haber nacido y haber tenido los problemas que ella tuvo, incluso antes de empezar a crecer. Pero imagínense, los 19 meses. O sea, esta niña tenía 1 año 7 meses cuando le pasó todo esto, ¿sí? Entonces, vean esa situación. Y aparte, pues, como dice uno, nosotros podemos hacer lo que podamos, lo que queramos. Acuérdense que podemos hacer lo posible, por allá habrá alguien que hace lo imposible, siempre hay que luchar y esforzarnos, ser constantes, tener esa fuerza de voluntad, trabajar con aquello y ¿saben qué? Darles a nuestros hijos ejemplos de donde pueden ellos, somos débiles, la mayoría de la gente, pero donde ellos puedan también dejarlos vivir en situaciones donde ellos tengan que presentarse y sacar su fuerza interior. ¿Ok? Sacar su fuerza interior. ¿No? Bueno, entonces, pues quisimos presentarles este trabajo de la vida de esta mujer, sus obras, porque honestamente necesitamos tener estas historias, estas cosas que nos ayuden a algunas personas a encontrar pues razones y motivaciones para hacer de este mundo un poco o un mucho más diferente, ¿sí? Y como nos mostraron también algunas personas, es que han venido con nosotros unos personajes muy lindos, de aquí de Agua Prieta también, pues tuvimos aquí por ejemplo a Claudia Monillas, a su esposo Esteban Lozano, que les enviamos un gran saludo, un abrazo, y pues con ellos aprendimos mucho, doctor, también, porque son personas invidentes, y nos trajeron, y ellos mismos nos dijeron cómo se compaginan, cómo viven su vida. Nosotros a veces creemos que ellos no pueden hacer cosas por sí solos. Y bendito sea Dios, pues ellos pueden hacer comida, se menean de aquí para allá, están trabajando, también cada uno tiene su propio trabajo y lo que más risa les da a ellos es que los quieren tratar como si fueran enfermos mentales. Todavía en nuestros días la gente trata a nuestras personas invidentes como si fueran enfermos mentales, como si tuvieran alguna debilidad en su cerebro o algo así y que no pudieran hacer. Es más, cuando les hablan, no les hablan a ellos, muchas veces se dirigen a las personas que están enseguida, a terceras personas, porque creen que ellos no entienden. Entonces, por eso es tan importante la historia de Helen Keller, lo que nos deja, el ejemplo. Y ellos también pues están trabajando y nos están dando ese ejemplo. Yo ahí sí quiero decirles, todos podemos hacer las cosas. Simple y sencillamente hay que esforzarse, hay que tener constancia, hay que trabajar y hay que trabajar nuestra fuerza de voluntad. Espero yo que les haya gustado esta historia, espero yo que lean y que puedan ver esa película también que les estamos nosotros diciendo, pues que la miren, porque sí es importante. Es más, la pasen en las universidades de vez en cuando para que nuestros jóvenes vean cómo creció este personaje. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y pues sigan pasando un bonito fin de semana. Bueno, pues también es todo por mi parte. Nos vemos el próximo sábado para otra emisión más de nuestra revista, de nuestra acervo cultural aquí que tenemos en la Biblioteca Municipal aquí de Agua Prieta. Y pues cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.